Nunca pensé que un servidor informático averiado me presentaría a alguien que cambiaría por completo mi visión del futuro. Soy Marcus, tengo 28 años y me dedico a reparar redes y servidores para empresas de Seattle. La mayoría de los días se suceden en un patrón de restablecimiento de contraseñas, configuraciones de routers y explicaciones a la gente sobre por qué tienen que reiniciar sus ordenadores. No es nada emocionante, pero me paga el alquiler y me da de comer. Ese martes comenzó como cualquier otro martes. Cogí un café en el drive-thru, revisé mis tickets de trabajo en el móvil y me dirigí a un bufete de abogados en el centro de la ciudad para lo que parecía un simple fallo de copia de seguridad. La oficina olía a caro abrillantador para madera y papel nuevo. Todo parecía formal, serio, como el tipo de lugar donde la gente habla en voz baja y nunca se ríe demasiado alto. Entonces la vi caminando por el pasillo con una pila de carpetas apoyadas en la cadera. Rebecca. Llevaba un traje gris que le quedaba perfecto. Llevaba el pelo oscuro recogido con cuidado y se movía con una confianza tranquila que hacía que todos los demás parecieran apresurados en comparación. Me miró, asintió con la cabeza y me preguntó si era el técnico. Su voz era firme, profesional, pero no fría. Le dije que sí y me indicó la sala de servidores al final del pasillo. No pasó nada dramático en ese momento, pero me fijé en cosas que normalmente no habría notado. Su postura, cómo mantenía la mirada fija cuando hablaba, la pequeña pulsera de plata en su muñeca que reflejaba la luz cuando gesticulaba. Me repetía a mí mismo que debía mantener la profesionalidad y terminar el trabajo. Pero cada vez que pasaba por mi zona de trabajo para entregar archivos o responder a preguntas de sus compañeros, me sorprendía mirándola. No de forma inquietante, solo con curiosidad, con interés. Terminé la mayor parte de las reparaciones a primera hora de la tarde, pero una de las conexiones de la base de datos seguía agotando el tiempo de espera después de reiniciar el sistema. Tuve que decirle que tenía que volver al día siguiente para supervisarlo adecuadamente. No parecía molesta ni frustrada. Solo dijo que estaba bien y me preguntó si necesitaba algo más antes de irme. La forma en que lo dijo me pareció más cálida que una conversación normal de oficina. Algo en su tono se me quedó grabado durante el trayecto a casa. El miércoles por la mañana llegué antes de lo necesario. Rebecca sonrió cuando me vio entrar, esta vez una sonrisa sincera, y bromeó diciendo que esperaba que la oficina no se volviera a desmoronar mientras yo estuviera allí. Hablamos un poco mientras trabajaba en el problema de la base de datos. Nada profundo ni personal, solo una conversación normal sobre cómo le había ido la mañana y si el café de la sala de descanso era realmente bebible. Pero me resultó fácil hablar con ella, natural, como si nos conociéramos desde hacía más de 2 días. Arreglé el problema al mediodía y recogí mi equipo. Cuando me iba me dio las gracias y me dijo que apreciaba mi paciencia con su sistema obsoleto. Le dije que no había problema y que me llamara si se estropeaba algo más. Ella se rió y dijo que esperaba que eso no sucediera, pero que guardaría mi número por si acaso. Esa risa se me quedó grabada en la cabeza durante el resto del día. Días más tarde, paré en una cafetería-librería cerca de su oficina para matar el tiempo entre citas. No esperaba verla allí, pero ella estaba delante de mí en la cola, leyendo algo en su teléfono mientras esperaba para pedir. Cuando se dio la vuelta para coger una servilleta, me vio y se mostró genuinamente sorprendida. Marcus, dijo, como si se alegrara de encontrarme. Acabamos sentándonos en la misma mesita porque todos los demás asientos estaban ocupados. Lo que debería haber sido 5 minutos se convirtió en casi una hora. Hablamos de los libros que estaba leyendo, de la música que nos gustaba a los dos, de cómo ella rendía mejor por la mañana temprano, mientras que yo apenas me sentía humano antes de las 10. Me dijo que valoraba la estructura y la planificación. Yo admití que normalmente iba improvisando sobre la marcha. La conversación fluyó sin pausas incómodas ni temas forzados. Recuerdo que pensé en lo raro que era hablar con alguien mayor y no sentir que me miraba por encima del hombro o que intentaba darme consejos sobre la vida que yo no había pedido. Ella me escuchaba cuando hablaba. Hacía preguntas reales. Parecía sincera, algo que no suele ocurrir con la mayoría de la gente.
Cuando terminamos nuestras bebidas y salimos juntas, el sol de la tarde hacía brillar el pavimento mojado por la lluvia anterior. Dijo que tenía que volver al trabajo, pero que había sido muy agradable encontrarse conmigo. Le dije lo mismo y lo sentía de verdad. Mientras la veía caminar hacia su oficina, me di cuenta de que ya esperaba volver a cruzarme con ella pronto. Aún no me lo había dicho en voz alta, pero había algo en Rebecca que me había calado hondo. No era algo abrumador, solo una sensación tranquila que volvía a mi mente cada vez que mis pensamientos divagaban. Esa conversación en la librería marcó el momento en el que todo empezó a cambiar entre nosotros, aunque ninguno de los dos entendía aún hacia dónde se dirigía todo. Ahora, mirando atrás, veo que ese fue el día en el que realmente empezó todo. El día en que dejé de pensar en ella como alguien a quien había conocido durante una llamada de trabajo y empecé a preguntarme cómo sería conocerla de verdad. 3 días después de la librería, volví a encontrarme con Rebecca. Había aparcado cerca de su edificio para reunirme con otro cliente. Y, cuando salía del coche, la vi salir del suyo en ese mismo instante. Me saludó con la mano, con una mirada de sorpresa y alegría, y acabamos caminando juntos hasta la entrada de la oficina. Me pareció sencillo, normal, como si lo hubiéramos hecho antes. Eso era lo que me seguía sorprendiendo de Rebecca. Todo parecía tranquilo y natural, sin juegos, sin esforzarse demasiado, solo una presencia relajada. A la semana siguiente, la vi en la misma cafetería de la librería. Esta vez, ella me vio primero. Te estás convirtiendo en un habitual aquí, me dijo con una sonrisa que parecía genuinamente contenta de verme. No lo soy, le respondí. Tú eres prácticamente la dueña de este lugar. Ella puso los ojos en blanco y se rió. Por favor, he comprado suficiente café aquí como para financiar su expansión. Nos sentamos juntos, no porque lo hubiéramos planeado, sino porque nos pareció lo correcto. Hablamos del estrés laboral, de las listas de reproducción que habíamos estado escuchando, de las películas que ninguno de los dos había tenido tiempo de ver. Ella mencionó que últimamente había estado leyendo más, tratando de despejar su mente. Le conté que estaba intentando cocinar algo más allá de la pasta básica. Le pareció gracioso y su risa sonaba aún mejor de lo que recordaba. Más tarde, esa misma tarde, unas nubes oscuras se acercaron rápidamente y empezó a llover con tanta fuerza que inundó las aceras. Estaba debajo de un toldo fuera de otro edificio de oficinas cuando el coche de Rebecca se detuvo a mi lado. Bajó la ventanilla. Sube, a menos que quieras nadar hasta casa, me dijo. No lo dudé. Dentro de su coche, todo olía ligeramente a jazmín. Por los altavoces sonaba suavemente música clásica de piano. No parecía que me estuviera llevando a alguien a quien apenas conocía. Se sentía personal, privado. A mitad de camino, me preguntó dónde vivía. No muy lejos, le dije, quizás a 10 minutos, 15 con esta lluvia. Ella asintió con la cabeza, sin apartar la vista de la carretera. No me importa conducir. De todos modos, necesitaba una excusa para salir temprano. Ese pequeño comentario se me quedó grabado. No lo que dijo exactamente, sino cómo lo dijo. Como si se sintiera lo suficientemente cómoda como para admitir que quería salir del trabajo. Como si confiara en mí con esa pequeña muestra de honestidad. Nos quedamos en su coche hablando durante otros 5 minutos después de que se detuviera frente a mi edificio. Nada profundo, solo pequeños fragmentos de nuestras vidas, sus lugares favoritos para comer, mi extraña costumbre de coleccionar carteles vintage de conciertos, su amor por correr junto al mar al atardecer. Cuando finalmente salí, me dijo en voz baja, «Cuídate, Marcus». Sonó más cálido que un adiós normal. Unos días más tarde me envió un mensaje de texto preguntándome si quería quedar para comer durante su descanso. Lo expresó de forma casual, pero aún así me pilló por sorpresa, en el buen sentido. Quedamos en una pequeña sandwichería cerca de su oficina y ella pidió algo diferente solo porque le apetecía probarlo. Nos sentamos junto a la ventana viendo a la gente pasar apresurada por la calle y me sentí relajado de una forma que rara vez me ocurría con gente de mi edad. Me habló de su divorcio, sin entrar en detalles. Solo mencionó que habían pasado 4 años
y que había necesitado ese tiempo antes de siquiera pensar en alguien nuevo. Lo dijo con calma, sin amargura ni enfado. Lo respeté, no le pedí más información, no intenté coquetear, solo quería evitar que se rompiera lo que fuera que había entre nosotros. Entonces, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de mi compañero de cuarto de la universidad recordándome su boda en 2 semanas. La notificación iluminó mi pantalla y Rebecca se dio cuenta. ¿Boda?, preguntó. Sí, respondí. Un viejo amigo de la universidad. Voy solo. Ella sonrió levemente. No suena muy emocionante. Dudé durante unos 3 segundos, lo justo para dudar de mí mismo, para preguntarme si estaba a punto de poner las cosas raras. Pero entonces algo dentro de mí decidió confiar en lo que sentía. Ella me hacía sentir cómodo. Me gustaba estar con ella. Quería verla fuera de las cafeterías y los encuentros fortuitos, así que se lo dije. De hecho, me preguntaba si te gustaría venir conmigo como mi acompañante. Se quedó paralizada, no de forma dramática, solo lo suficiente como para que me diera cuenta de que la pregunta la había sorprendido. Apartó la mirada de mí por un segundo, como si necesitara recuperar el aliento. Luego me miró directamente, con una sonrisa a medias, medio seria. Mi edad no te molesta. Su voz no era burlona ni dramática. Era sincera, vulnerable, como si quizá alguien la hubiera hecho sentir mal por eso antes. Mantuve su mirada y me encogí de hombros ligeramente. No veo por qué debería. Ella estudió mi rostro durante un largo momento. Lo estudió de verdad, como si intentara averiguar si lo que decía era cierto. Y lo era. Cada palabra. Finalmente asintió lentamente. Déjame pensarlo. No por ti, solo porque hace mucho tiempo que nadie me pide algo así. Asentí con la cabeza, sin querer presionarla. Pero por dentro, algo se asentó. Una tranquila confianza, la certeza de que ya no se trataba de una invitación casual. Era el comienzo de un cambio real entre nosotros. Y no era mi imaginación, ella también lo sentía. Aunque ninguno de los dos lo había dicho en voz alta todavía, ambos sabíamos que algo estaba pasando. Al día siguiente, mi teléfono vibró mientras instalaba un nuevo software en una clínica dental. El nombre de Rebecca apareció en la pantalla con un mensaje sobre la boda. Me gustaría ir. No solo sonreí, tuve que alejarme del mostrador de recepción para que nadie viera lo grande que era mi sonrisa. Fingí leer las notas técnicas mientras mi corazón latía más rápido de lo normal por un simple mensaje de texto. Quedamos en vernos ese sábado para buscar algo que pudiera ponerme. Solo ir de compras, nada especial, pero incluso pensar en pasar tiempo con ella fuera de nuestros lugares habituales me parecía importante. Llegó el sábado y llegué temprano. Ella cruzó el aparcamiento con un abrigo marrón claro, el pelo suelto y sin tensión en los hombros, como la que tenía en el trabajo. Parecía diferente, más suave, más ella misma, lista para ir de compras, preguntó. Para ti siempre, dije, y ella sonrió. Para ti, Marcus. Te vamos a comprar una camisa, ¿recuerdas? Dentro de la tienda. Las cosas se sintieron extrañamente personales, aunque no pasó nada romántico. Se quedó cerca mientras yo miraba las tallas. Me dio opiniones sinceras sobre los colores. Me puso diferentes chaquetas sobre los hombros para ver cómo me quedaban. Cada vez que me tocaba la manga o me enderezaba el cuello, sentía una pequeña sacudida de conciencia. No era nada dramático, solo un silencioso reconocimiento de lo cerca que estaba. Cuando me probé una camisa azul marino, cruzó los brazos e inclinó la cabeza, estudiándome. Esa es la adecuada, dijo. ¿Te queda bien? ¿Solo bien?, pregunté, tratando de parecer indiferente. Ella se rió y me empujó ligeramente el hombro. No te adelantes. Salimos con la camisa y nos detuvimos en una pequeña panadería al lado. Rebecca sugirió comprar algo dulce para celebrar haber tomado una decisión sin pensarlo demasiado. Sabía que se refería a aceptar la boda, no a elegir la camisa. Nos sentamos junto a la ventana. Ella bebió té. Yo tomé café. Parecía pensativa, moviendo lentamente los dedos alrededor del borde de la taza. Hacía mucho tiempo que no iba a una boda con alguien, dijo en voz baja. Me alegro de que vengas conmigo, respondí, sintiendo cada palabra.
Levantó la mirada y sonrió un poco. Es fácil estar contigo, ¿lo sabes? No supe qué decir. Sus cumplidos me parecían más profundos, más reales, no como esas frases que la gente dice sin pensar. Después de la panadería, caminamos por el centro comercial hablando como lo hace la gente cuando se olvida de que debe mantener la conversación en un nivel superficial. Me contó sobre los veranos de su infancia en la costa este, los años que pasó construyendo su carrera desde cero, por qué la paz era tan importante para ella después de su divorcio. Yo le conté historias sobre mi mudanza a Seattle sin ningún plan concreto, como nunca tuve la intención de quedarme en el soporte técnico para siempre, mi incertidumbre sobre hacia dónde se dirigía realmente mi vida. No estábamos coqueteando, estábamos siendo sinceros, y de alguna manera eso nos acercó más de lo que cualquier conversación ingeniosa podría haberlo hecho. 3 días antes de la boda, nos reunimos en la cafetería de la librería donde todo parecía haber comenzado. Ella entró ya sonriendo, como si verme le resultara familiar y cómodo. Me gustó más de lo que quería admitir. Esta vez, nuestra conversación fue más profunda. Ella se sinceró sobre su matrimonio, no sobre los detalles dolorosos, solo sobre la verdad. Cómo se fueron distanciando poco a poco, tan gradualmente que no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Cómo dejó de reconocerse en el espejo. Cómo se prometió a sí misma que nunca volvería a perder su identidad por otra persona. La escuché sin interrumpirla y pude ver que se daba cuenta de que realmente le prestaba atención. Su voz se suavizó. Estar contigo me resulta fácil, dijo, como si no tuviera que controlarlo todo. Sentí un nudo en el pecho. No era doloroso, más bien una toma de conciencia de que me importaba de una forma que no había previsto. A mí también me gusta estar contigo, le dije. Mucho, de hecho. Me miró de una forma que no había visto antes, con ternura, pero inquisitiva, casi cautelosa. Luego sonrió. Y no era la sonrisa profesional pulida, ni la sonrisa educada de cafetería. Era real, cálida y sin reservas. Antes de irnos dijo, nos vemos en tu casa el sábado. Será más fácil ir juntos. Esa pequeña decisión de quedar en mi apartamento me pareció más importante de lo que parecía. No era romántica ni atrevida. Era confianza, una señal de que ya no mantenía distancia entre nosotros. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé la mitad del día limpiando mi apartamento, aunque ella solo vería la entrada. Necesitaba que todo estuviera ordenado, no perfecto, solo como si tuviera mi vida razonablemente bajo control. Me miré en el espejo demasiadas veces. La camisa azul marino, que me ayudó a elegir de repente, me pareció importante, como si representara algo más allá de la tela y los botones. A las 4 en punto, llamó a la puerta. Cuando abrí, me quedé paralizado por un segundo. Rebecca estaba allí, con un vestido azul medianoche que le quedaba perfecto, elegante sin esfuerzo, segura de sí misma, sin necesidad de demostrar nada. Llevaba el pelo suelto, ligeramente rizado en las puntas y el maquillaje justo para lucir impresionante de una manera tranquila y genuina. Te has arreglado muy bien, dijo. Estás increíble, respondí sin pensarlo. Sus ojos se suavizaron. Gracias, listo para irnos. Fuimos en mi coche porque ella insistió en que no me preocupara por conducir después de la recepción. La boda era en un lugar junto al lago, a las afueras de la ciudad, de esos con guirnaldas de luces colgadas entre los árboles y vistas a las montañas en la distancia. Mientras caminábamos hacia el lugar de la ceremonia, me di cuenta de que la gente nos miraba, no con reprobación, solo con curiosidad, y me sorprendió lo natural que me resultaba tenerla a mi lado. Mi amigo Kevin, el novio, nos vio y levantó las cejas con una sonrisa. Marcus, no mencionaste que tu acompañante era tan elegante. Se volvió hacia Rebecca. Encantado de conocerte. Ella sonrió cortésmente. Felicidades a los dos. Esperaba que se sintiera fuera de lugar o incómoda. No había hecho esto en años, pero se comportaba con una confianza tranquila que hacía que todo pareciera fácil. No se aferró a mí ni intentó pasar desapercibida. Simplemente se comportó como siempre, con firmeza y sensatez. Durante la ceremonia,
Se inclinó ligeramente hacia mí y me susurró que el portador de los anillos parecía aterrorizado. Me reí en voz baja y por un momento sentí que solo existíamos nosotros dos entre toda esa gente. En la recepción, la gente seguía asumiendo que teníamos más o menos la misma edad. Una pareja incluso intentó adivinarlo, y Rebecca se limitó a sonreír sin corregir a nadie. Cuando una mujer dijo, «Hacéis muy buena pareja», Rebecca me miró a los ojos. Una pregunta rápida, pero sin rechazar la idea. Bailamos una vez durante una canción lenta que pidió la novia. Al principio, me preocupaba que dijera que no, pero no lo dudó. Puso sus manos suavemente sobre mis hombros y yo apoyé las mías ligeramente sobre su cintura. No era obviamente romántico. No fue forzado. Simplemente se sintió bien de una manera difícil de explicar. Y entonces algo cambió. Mientras nos movíamos al ritmo de la música, ella me miró con una expresión tranquila que no había visto antes. Algo entre sorpresa y alivio, como si se diera cuenta de que no se sentía fuera de lugar conmigo, como si tal vez se sintiera deseada sin tener que demostrar nada. Después del baile, salimos a una terraza con vistas al lago. El sol se había puesto y las luces de colores se reflejaban en el agua. Hacía más fresco allí fuera, el tipo de aire que te hace respirar más profundamente sin darte cuenta. Nos quedamos uno al lado del otro, con los brazos apoyados en la barandilla, mirando el contorno oscuro de las montañas en la distancia. Rebecca exhaló lentamente. Había olvidado lo ruidosas que son las bodas. «Por eso te he traído aquí», le dije, tratando de sonar despreocupado. Ella me miró con seriedad, pero con ternura. «Hoy te has portado muy bien. Sé que solo es una boda, pero aún así, no era solo una boda», le dije. «Para mí no». Me miró fijamente, con una mirada larga y pensativa, como si intentara comprender un idioma que no había utilizado en años. Luego dijo en voz baja, «Había olvidado lo que se siente cuando alguien realmente te quiere a su lado». No estaba buscando cumplidos. No estaba siendo dramática. Me te estaba diciendo la verdad. Le respondí, «Sinceramente no pienso en la diferencia de edad. Pienso en ti. Eso es todo». Se le cortó un poco la respiración, apenas perceptible, pero yo lo noté. Apartó la mirada por un momento y luego volvió a mirarme con una expresión suave que parecía casi frágil. Sin decir nada, extendió la mano y me tomó la mía. No con fuerza, no como si estuviera actuando para alguien que la estuviera observando. Solo una pequeña y cálida conexión entre nosotros. Su pulgar rozó el costado de mi mano una vez, como si estuviera probando si estaba bien. Nos quedamos así un rato, sin hablar, sin planear lo que vendría después, sin fingir, solo dos personas de pie bajo una luz tenue, cogidas de la mano, dándonos cuenta de que algo real se estaba formando entre nosotros. Cuando la música del interior llegó hasta la terraza, ella me apretó la mano suavemente y susurró, «Gracias por invitarme esta noche». Yo le devolví el apretón y le dije, «Gracias por aceptar». Y esta vez ella no soltó mi mano. Después de la boda, ninguno de los dos intentó actuar como si nada hubiera pasado. No hablamos de cómo nos habíamos cogido de la mano, ni de cómo ella había apoyado ligeramente la cabeza en mi hombro durante la última canción lenta, ni del momento de silencio en la terraza en el que nos confesamos cosas sin usar palabras concretas. Pero a la mañana siguiente, cuando me envió un sencillo mensaje de texto diciendo, «¿Has dormido bien?», supe que el tono entre nosotros había cambiado para siempre. La vi 2 días después. No fue planeado. Acababa de terminar con un cliente en el centro cuando pasé por delante de la cafetería de la librería y la vi dentro, removiendo su bebida mientras miraba por la ventana. Por un segundo, pensé en alejarme para que no se sintiera obligada a hablar. Pero ella levantó la vista en el momento justo y sonrió como si hubiera estado esperando verme. «Ven a sentarte», dijo, señalando la silla frente a ella. Me senté y el ambiente entre nosotros me resultó familiar, pero diferente. No era tenso, solo más cálido. Hablamos con naturalidad sobre el trabajo, sobre lo agotadora que resulta la música de las bodas, sobre el divertido discurso que el padrino de Kevin intentó dar después de beber demasiado.
Pero había algo en sus ojos, una pregunta que llevaba consigo y para la que intentaba reunir el valor de formular. Tras una pausa, dijo, Marcus, he estado pensando mucho desde la boda. Yo también, respondí. Ella bajó la mirada hacia sus manos, con los dedos envueltos alrededor de la taza. Quiero ser sincera contigo. No esperaba disfrutar tanto. No esperaba volver a sentirme tan cómoda con alguien. La dejé hablar sin interrumpirla. Eres más joven, continuó en voz baja, y no quiero fingir que eso no me importa. Soy cautelosa. He pasado por más cosas que tú. No estoy segura de saber cómo volver a hacer esto sin pensar demasiado en cada paso. Me incliné hacia adelante. No te pido que te precipites. Solo sé cómo me siento cuando estoy contigo, y eso me basta. Levantó los ojos hacia los míos. Los levantó de verdad, y la vulnerabilidad que vi en ellos era algo que no había visto antes en ella. No quiero hacer esto a medias, dijo. No quiero hacerte daño ni a mí misma. No lo harás, le dije. No si somos sinceros todo el tiempo. Respiró profundamente, como si estuviera liberándose de algo pesado que había llevado consigo durante años. Entonces ven conmigo, dijo de repente, levantándose. Solo ven. La seguí fuera. Caminamos en silencio hasta su coche, pero no fue incómodo. Nos llevó a su apartamento, un lugar tranquilo con iluminación suave, colores cálidos, estanterías llenas de libros y pequeños indicios de una vida reconstruida cuidadosamente tras una ruptura sentimental. Preparó té, me ofreció una taza y se sentó frente a mí en la pequeña mesa de la cocina. No te he traído aquí para confundirte, dijo. Te he traído aquí porque necesitaba que vieras dónde vivo, dónde está realmente mi vida. Si vas a formar parte de ella, quiero que sea real. Yo también quiero que sea real, respondí. Removió el té sin beberlo. Luego lo apartó y habló con más franqueza que nunca. Me gustas, Marcus, y hacía mucho tiempo que no me gustaba nadie. Pero tengo miedo no de ti, sino de la idea de que esto pueda ser algo real y de que lo arruine por dudar demasiado. No tienes que tener miedo conmigo, le dije suavemente. Lo tomaremos con calma. Lo resolveremos juntos. Su expresión cambió. Ese pequeño cambio que se produce cuando alguien finalmente cree lo que le dices. Realmente no te importa la diferencia de edad. Ella dijo, me importa que siento algo real. Le dije, y que tú también sientes algo. Al principio no se movió, solo asintió lentamente, como si estuviera poniendo a prueba su propio valor. Luego se inclinó sobre la mesa y deslizó su mano en la mía, igual que había hecho en la boda. Solo que esta vez no dudó. Entonces, intentémoslo, susurró. Intentémoslo de verdad. La sencillez de esas palabras me impactó más que cualquier gran confesión. Sin fuegos artificiales, sin momentos cinematográficos perfectos, solo honestidad. Y para los dos, eso fue más que suficiente.